Señores estudiantes, bienvenidos a la clase número 3 de Fundamentos de la Neurociencia Educativa. Mi nombre es Víctor Jama Zambrano, docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Es importante iniciar nuestras clases con nuestras frases motivadoras. No te rindas, que la vida es eso. Continuar en el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Mario Benedetti. Es importante recordar que la unidad estudiada es la siguiente: bases neuropsicopedagógicas aplicada en la educación. Logro de aprendizaje de la unidad. Compara los conceptos y evolución de la neurociencia en función del cerebro y aprendizaje. Contenidos: cerebro y aprendizaje, redes neuronales. El tema de la clase 3: cerebro y aprendizaje. Redes neuronales. Vamos a dividir la clase en dos temáticas: cerebro y aprendizaje y redes neuronales. En este momento definiremos cuáles son las funciones del cerebro y el aprendizaje. El encéfalo humano ha sido descrito como el sistema más complejo del universo conocido. Está compuesto por un entramado de neuronas y vías nerviosas, y es la parte más importante del sistema nervioso central. Pero su intrincada estructura y funcionamiento no significa que no podamos hacer una clasificación de las principales partes del cerebro. En los seres humanos, el encéfalo o cerebro es la parte del sistema nervioso central que está ubicada al final de la médula espinal, dentro del cráneo. Las estructuras que lo componen pueden ser clasificadas en tres: cerebro, cerebelo y tronco encefálico. En el cerebro encontramos el telencéfalo, que es la parte del cerebro que es más fácil de ver a simple vista, ya que ocupa la mayor parte de la superficie del encéfalo. Sus componentes son la corteza cerebral, los ganglios basales y el sistema límbico. La corteza o córtex cerebral es la parte del cerebro que es rugosa y llena de pliegues. Cubre por encima el resto del encéfalo y es el área en la que se integra la información necesaria para llevar a cabo los procesos mentales más complejos, ya que en esta región ha sido procesada parcialmente la información por otras estructuras del cerebro. Es habitual creer que los pensamientos y sentimientos y emociones humanas tienen su origen en dos partes del cerebro que trabajan conjuntamente. Estos son los hemisferios cerebrales, dos mitades prácticamente idénticas entre sí, que se distinguen por los procesos que llevan a cabo entre ellos. La corteza cerebral se divide en 4 lóbulos. El lóbulo frontal. En los humanos es el lóbulo más grande del cerebro. Se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas. Es de alto nivel para la planificación, coordinación, ejecución y control de la conducta humana. Por extensión, también hace posible el establecimiento de metas, la previsión, la articulación del lenguaje y la regulación de las emociones. Lóbulo parietal. El lóbulo parietal se encuentra entre el lóbulo frontal y el lóbulo occipital y se encarga principalmente de procesar información sensorial que llega de todas las partes del cuerpo humano, tales como el tacto, la sensación de la temperatura, el dolor y la presión. Es capaz de relacionar toda información con el reconocimiento de números. También hace posible el control de los movimientos gracias a su cercanía a los centros de planificación del lóbulo frontal. Lóbulo occipital. Este lóbulo es la primera zona de la neocorteza a la que llega la información visual. Por lo tanto, tiene un papel crucial en el reconocimiento de objetos cuya luz es proyectada sobre la retina, aunque por sí misma no tiene la capacidad para crear imágenes coherentes. El lóbulo occipital
manda información sobre la visión hacia otros lóbulos cerebrales a través de dos canales de comunicación diferentes. Lóbulo temporal. Los lóbulos temporales de cada hemisferio se encuentran a los laterales del cerebro, dispuestos horizontalmente y pegados a las sienes. Reciben información de muchas otras áreas y lóbulos del cerebro que funcionan entre sí y tienen mucho que ver con la memoria, el reconocimiento de patrones, el reconocimiento de datos provenientes de todos los sentidos. Por lo tanto, el lóbulo temporal juega un papel muy importante en el reconocimiento de rostros, voces, pero también en el recuerdo de palabras. El segundo componente del telencéfalo es el conjunto formado por los ganglios basales. Estos son un grupo de estructuras situadas por debajo de la corteza cerebral. Los ganglios basales son las partes del cerebro que nos permiten realizar movimientos relativamente complejos y precisos de manera fácil y casi automática, como por ejemplo, escribir, hablar, modificar nuestras expresiones faciales de manera voluntaria, etc. El tercer componente del telencéfalo es el sistema límbico, un conjunto de estructuras encefálicas cuyos límites son bastante difusos, ya que se mezcla con muchas partes del cerebro. Sus funciones están relacionadas con la aparición y regulación de las emociones. Es por eso que a veces se le considera el cerebro emocional en contraposición al cerebro racional. Sin embargo, ni el sistema límbico ni el sistema neocórtex pueden funcionar bien de manera independiente. Señores estudiantes, en la primera parte de la clase 3 les invito nuevamente a realizar una revisión de los conceptos aquí aprendidos. Redes neuronales. En esta segunda parte de la clase 3 definiremos los conceptos de qué son las neuronas, sus partes y sus tipos. Las neuronas son una clase de células que forman parte del sistema nervioso. Su función principal es recibir, transmitir información en forma de impulsos eléctricos a lo largo de un complejo entramado o red hecho de neuronas, que constituyen tanto el sistema nervioso central, compuesto por la médula espinal y el encéfalo, como el sistema nervioso periférico. Estructura de las neuronas. El soma. El soma es el cuerpo celular de la neurona y es el lugar en donde se encuentra el núcleo. Además de tener una gran actividad de síntesis proteica, fundamentalmente su funcionamiento lo realiza para que la neurona transmita la información. Es desde aquí donde se extienden varias protuberancias o apéndices llamadas dendritas hacia el axón. Las dendritas. Las dendritas son una protuberancia en forma de árbol con espinas que permiten que la neurona reciba y procese información. Su función del tipo de señales que reciba se puede inducir a la excitación o inhibición de la neurona para disparar su impulso nervioso. El axón consta de una sola prolongación en la neurona con un grosor homogéneo. Los axones vienen recubiertos con una sustancia aislante especial, la mielina. Esta mielina tiene una función fundamental en el sistema nervioso, dado que hace que el impulso nervioso sea más eficiente y rápido. Llegando al final del axón, se encuentran las terminales axónicas o nerviosas. Tipos de neuronas según su función. Las neuronas sensoriales. Las neuronas sensoriales son las que se encargan de captar la información externa al organismo o a las sensaciones. Estas pueden ser el dolor, la luz, el sonido, el tacto, el gusto. Esta información es captada y enviada en forma de impulso eléctrico, dirigiéndola hacia el sistema nervioso central, en donde ésta será procesada. Las neuronas motoras.
Las neuronas motoras reciben la información procedente de otras neuronas, encargándose de transmitir órdenes hacia músculos, órganos y glándulas. De esta manera se puede efectuar un movimiento o llevar a cabo una determinada función biológica, como puede ser la producción de hormonas. Las interneuronas. Las interneuronas son un tipo especial de células presentes en el sistema nervioso central, que se encargan de conectar una neurona con otra, es decir, funcionan como una especie de puente. Reciben información de unas neuronas, sean estas sensoriales u otras interneuronas, transmitiendo la información a las neuronas motoras. Las neuronas trabajan formando redes. Independientemente de lo saludable que se encuentre una neurona, si esta neurona está aislada de las demás, no sirve para absolutamente nada. Por lo tanto, para que estas células puedan desempeñar sus funciones, es preciso que se conecten con las demás trabajando juntas. La sinapsis neuronal. Las conexiones de una neurona a otra se forman normalmente sobre el axón y la dendrita de dos neuronas. El lugar de encuentro entre estas dos neuronas es lo que se conoce como sinapsis o espacio sináptico, dando lugar la transmisión de la información de la primera neurona presináptica a la siguiente, siendo la neurona diana la postsináptica. La transmisión de la información se hace por medio de unos mensajeros químicos llamados los neurotransmisores, habiendo de muchos tipos, por ejemplo, la serotonina, la dopamina, acetilcolina, endorfina. En este ejemplo, se grafica cómo se produce la sinapsis. Las dendritas en el soma se acercan a las terminales del axón, formando en ese momento la sinapsis, donde los receptores de neurotransmisores pasan a la vesícula sináptica del neurotransmisor. Es importante recalcar que la sinapsis es la conexión entre dos neuronas en la cual se transmite el impulso de información a través de los neurotransmisores. Las actividades a realizar de la clase 3: escribir en su portafolio estudiantil las ideas más importantes de la videoconferencia Cerebro y Aprendizaje Redes Neuronales. Además, hay que realizar en el aula virtual institucional una evaluación de prueba de base estructurada Cerebro y Aprendizaje Redes Neuronales. También es importante seguir las sugerencias aquí detalladas. La evaluación a desarrollar: se le sugiere primero revisar la guía de estudio, realizar la autoevaluación para después realizar la prueba de base estructurada que se encuentra dentro de la semana 3, dentro de la actividad Recursos Generales, el menú de contenidos en el siguiente enlace. Te invito, como cada clase, a estudiar información complementaria para ampliar tu conocimiento. Encontrarás 3 textos que te van a servir de mucho para que puedas reafirmar lo aprendido en esta clase. Esta información se encuentra en el aula virtual adjunta al archivo de clase 3 en formato PDF. No te olvides, serás capaz de lograr lo que sea si tu entusiasmo no tiene límites. Agradezco a cada uno de ustedes por recibir esta información en la clase 3. Si tienen alguna pregunta o duda, me pueden contactar a través de mi correo institucional, el correo personal, chat o foros del aula virtual, además del grupo de WhatsApp de este nivel de estudio.